Buenas, por acá estamos entonces con el tema propiedades de la materia 3, específicamente propiedades físicas y químicas. Este diagrama que está acá ya lo hemos visto. Fíjense que por acá tenemos las propiedades químicas y por acá tenemos las propiedades físicas. ¿Ok? No están todas, están algunas, pero nos dan una idea de a qué nos referimos con propiedades químicas. Fíjense que las propiedades químicas son poquitas, son menos, pero básicamente son las reacciones o reactividad, combustión, quemar cosas y la oxidación. También tenemos otras como putrefacción, fermentación, ¿ok? Y de la física serían todas las demás que tenemos muchísimas. Vamos a verlas entonces con detalle. Según la manera de estudiarlas, entonces tenemos las propiedades físicas que se perciben a simple vista sin que se produzcan cambios en su composición interna. Y las propiedades químicas son características observables en los cuerpos cuando hay cambios en su composición interna molecular atómica al reaccionar con otras sustancias. Vamos a ver, fenómeno químico. Un fenómeno o cambio químico es la alteración de la estructura molecular que sufre la materia. Puedes observar un ejemplo de cambio químico cuando quemas una hoja de papel. El papel modifica su composición química y por ende sus cualidades químicas. Fíjense que el papel antes era blanco y luego es un polvillo negro. Hay un cambio químico allí, un fenómeno químico activo. Se concluye que la materia se transforma y que cambia su estructura interna. Entonces, las propiedades químicas se refieren a la capacidad que tienen los objetos para cambiar su identidad básica. Por ejemplo, es característico que el alcohol arda, que el clavo se oxide y que la gasolina haga combustión, entre otras más. Por ejemplo, el yogur, es leche cortada, ahí ocurre un proceso químico allí. Vamos a ver algunos ejemplos de fenómenos químicos. Bien, la oxidación, ¿okay? La corrosión, la fotosíntesis, la fermentación, el agriado, la descomposición de alimentos, la putrefacción de alimentos, la combustión, la formación de nuevos compuestos químicos, las reacciones químicas diversas, pueden ser muchos tipos de reacciones que existen, cualquiera de ellas. La neutralización de la acidez es un ejemplo de estas. Y otra cosa importante es que puede ocurrir en cualquier tipo de materia, ya sea viva o ya sea inerte. La digestión también entra como un fenómeno químico porque ahí se descomponen los alimentos. Vamos a ver qué características presentan los cambios químicos. Existen cambios de energía, endotérmicos o exotérmicos, es decir, se libera energía o se absorbe energía, por lo general calor. Bien, aumenta la temperatura, disminuye la temperatura por efecto del cambio químico, sin agregarle llama. Cambia la composición de la materia, ¿ok? Internamente su estructura molecular cambia. Puede haber cambio de color en algunas reacciones. Existen cambios en sus propiedades definitivamente. Se podrían formar precipitados en algunos casos. Y vamos ahora entonces rápidamente a lo que son los fenómenos físicos. Un fenómeno o cambio físico es toda transformación que sufre la materia de manera que la estructura molecular de los materiales no se altera y sus cualidades persisten aún después del cambio. Este tipo de cambio es fácil de identificar. Por ejemplo, si se arruga un papel, se provoca en él un cambio físico, pues no cambia su estructura molecular del papel y se puede apreciar a simple vista, que simplemente es un papel arrugado. Mientras que para el cambio químico, si tú lo quemas, el papel cambia totalmente. En el físico no, cambia su forma, pero sigue siendo papel. Conserva sus propiedades. Ahora, la materia no se transforma internamente, es decir, su estructura molecular se mantiene intacta, ¿ok? Y no cambia su estructura interna como ya lo hemos dicho. Propiedades físicas se refiere a aquellas propiedades que nos permiten descubrir el aspecto de un objeto, por lo que no implica cambio alguno en otra sustancia. Es decir, sigue siendo la misma sustancia y no se va a transformar en otra sustancia, sigue siendo la misma. Son ejemplos: dureza, color, tenacidad, olor, sabor, punto de fusión, punto de ebullición, estados de la materia, densidad, etc. Por ejemplo, el yodo se convierte en vapor sin pasar por el estado líquido cuando se calienta, pero el agua sólida o hielo se transforma en agua líquida antes de evaporarse. Lo que son los cambios de estado, sólido, líquido, líquido, vapor, son fenómenos físicos. ¿Ok? Vamos a algunos ejemplos de fenómenos físicos. Hervir, lanzar, los sonidos, derretir cualquier cosa, fundir,
Lo mismo que derretir, romper o destruir, doblar, golpear, hacer polvo, como en el caso de la tiza, conducir electricidad, generar un campo magnético o campo gravitacional, dejar caer, está haciendo referencia a lo que es el mismo campo gravitacional, correr, caminar, trotar, la condensación, la congelación o la solidificación de alguna sustancia, vaporizar o evaporar, hace referencia a lo mismo que hervir, diluir, mezclar o combinar, ya sean sustancias o incluso podría ser una ensalada, respirar, hablar, masticar, pintar y otras actividades relacionadas o parecidas son fenómenos físicos. Entonces, como característica de los cambios físicos, no cambia la composición interna de la materia, no hay cambios de color, no existen cambios en sus propiedades, no se podrían formar precipitados, ¿ok? Todo lo contrario a los cambios químicos. Vamos a ver algunos ejemplos con el agua. Miren el agua. Como propiedades físicas tenemos, sus estados pueden ser sólido, líquido y gaseoso, y los cambios de estado igual, hablamos de propiedades físicas. Puede ser de color, el agua es incolora. Pura, el agua pura, ¿no? Sabor, insípida, no tiene sabor. Olor, inodoro, no tiene olor. Punto de congelación, 0 grados centígrados. Punto de ebullición, 100 grados centígrados. Fíjense que todos estos son propiedades físicas. Y las propiedades químicas son las reacciones. Reacciona con óxidos, ácidos, reacciona con los óxidos básicos, reacciona con los metales, reacciona con los no metales, se une a sales formando hidratos. Estas cositas que están acá, que son de química, las vamos a ver más adelante cuando lleguemos a esos temas. Bien, algunas propiedades físicas, entonces, vamos a ver masa, volumen, fragilidad, dureza, temperatura, punto de fusión, maleabilidad, solubilidad, elasticidad y las propiedades organolépticas. Recuerden que estas propiedades que están acá nosotros las hemos definido en temas anteriores. Así que les invito a revisar las definiciones de cada una de esas propiedades porque les puede ser de utilidad. Lo que son, por ejemplo, la maleabilidad, la formación de láminas, la ductibilidad, la formación de hilos. ¿Ok? Solubilidad, elasticidad. Revisen las propiedades que vimos en el tema anterior. ¿Ok? Bien, muy bien. Vamos entonces acá. Punto de ebullición, temperatura a la cual un líquido se evapora. Punto de fusión, temperatura a la cual un sólido se hace líquido. Densidad, relación entre la masa y el volumen. Como es el caso, por ejemplo, fíjense el agua pura, el agua con sal y el agua con azúcar. Como al cambiar la densidad, un determinado cuerpo puede tener, ¿ok?, una posición diferente. Significa que si está en el fondo es más denso. Si está arriba es menos denso y si está en equilibrio puede quedar en esta posición. También vamos a ver por acá, fíjense, tengo diferentes aceites de diferentes colores. El que está más abajo es el más denso, más pesado abajo. Y el que está arriba es el menos denso, el menos pesado. El caso del agua y el aceite, que ya se los he mencionado. El aceite siempre va a quedar arriba del agua. ¿Por qué? Porque el aceite es menos denso, el agua es más densa y por eso el agua es más pesada y el agua queda abajo y el aceite queda flotando arriba porque es más liviano, menos denso. Acá les menciono lo que son los tres estados de la materia, sólido, líquido y gaseoso. Fíjense como en el sólido los átomos están perfectamente organizados y están unidos muy cerca. En el líquido están un poco desordenados, pero todavía están juntos, mientras que en los gaseosos, fíjense cómo están totalmente alejados, ¿no? Estado sólido, líquido y gaseoso son propiedades físicas. Lo que es la combustión, ¿okay?, el quemado de las cosas es químico y la putrefacción o descomposición de cualquier tipo son propiedades químicas. Algunas propiedades químicas para repasar tenemos la combustión. Ok, ya sabemos que es cuando algo se enciende en llamas. La corrosión producida por ácidos que destruyen el material. Los cambios de coloración, aparición de sedimentos, desprendimiento de gas, absorción o liberación de calor o cambios en otras propiedades. Por acá tenemos algunos ejemplos, si son de utilidad, ¿verdad? De todos modos,
paren el video, léanlas con calma, cada una de ellas que les puede ser de mucha utilidad. Acá se las coloco todas. Bien, algunas reacciones como reacción de adición, condensación, óxido-reducción o reacción endotérmica o también en reacción exotérmica. Bien, tenemos la descomposición, putrefacción, la fermentación, la disociación, todos esos son propiedades químicas. Vamos a ver entonces, vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto. Tenemos cambios físicos y químicos. La materia cambia continuamente, objetos que se mueven, sustancias que se transforman en otras, objetos que se deforman o se rompen, sustancias que se mezclan o se evaporan. Todos los cambios o fenómenos de la materia pueden clasificarse en dos grupos, que son cambios físicos y cambios químicos. Estas son conclusiones de todo lo que hemos visto. Fenómeno físico. Un fenómeno o cambio físico es toda transformación que sufre la materia, de manera que la estructura molecular de los materiales no se altera y sus cualidades persisten. Las propiedades físicas entonces hacen referencia a aquellas propiedades que nos permiten descubrir el aspecto o cómo se ve un objeto, por lo que no implica cambio alguno de esta sustancia en otras. Algunos ejemplos: dureza, color, tenacidad, olor, sabor, punto de fusión, punto de ebullición. Los estados de la materia, todos son fenómenos físicos. Recuerden, no olviden la maleabilidad, formado de láminas, la ductibilidad, formado de hilos. Bien. Otros ejemplos de cambios físicos son las mezclas, de la dilatación, que es cuando un metal se hace más grande por efecto de la temperatura. Aumenta la temperatura, él se vuelve más grande, ¿ok? Y los cambios de estado. Fenómenos químicos. Un fenómeno o cambio químico es la alteración de la estructura molecular que sufre la materia, como ya lo hemos visto, ¿no? Ok, propiedades químicas. Tenemos algunos ejemplos como cuando el alcohol arde, cuando un clavo se oxida o cuando la gasolina hace combustión. Y vamos a mencionarles por acá la alotropía. ¿Qué es la alotropía? Es cuando un elemento aparece en la naturaleza en dos formas diferentes. Por ejemplo, el diamante y el grafito están hechos de carbono, ambos están hechos de carbono, pero uno es negro y el otro es transparente. Eso se llama alotropía. ¿Por qué? Porque son iguales en su estructura interna, pero están arreglados, ordenados de una forma diferente y visualmente se ven diferentes, pues son totalmente diferentes. No podemos decir que el grafito y el diamante son iguales. El grafito es negro y el diamante es transparente. ¿Okay? Eso se llama alotropía. Y por último les presento acá la escala de Mohs, donde están diferentes elementos. ¿Ok? Por acá tenemos el talco, que es el más suave, el menos duro, el número 1. Y el más duro sería el diamante, que tiene la posición 10. Y acá están todos los intermedios. El talco es el más blando, sigue el yeso, calcita, florita, patito, ortosa, cuarzo, topacio, corindón, hasta llegar al diamante, que es el más duro. Y acá al costado está cómo se prueba cada uno de estos elementos. Bien, y acá algunas fotos de cómo se ven estos elementos en la naturaleza. De todas estas láminas que están acá, quiero que le presten mucha atención, ¿ok? A esta lámina, lo que son ejemplos de fenómenos físicos, y por supuesto a esta otra lámina que se le parece mucho, ejemplos de fenómenos químicos. ¿Ok? Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias.